cuando ya me iba, me viniste a buscar, creo que al carro, y yo dije, chavo, acá nos vamos a las manos. y me dijiste, valoro lo que hiciste, gente como vos es la que necesitamos en el plantel, y la charla empezó bien, amena, hasta que alguien ya, uno de los, creo que eran 4 los que estaban de ustedes, no importa quién, el mismo Cardona con su inocencia, al principio, me sacaba de quicio. ¿Por qué te sacaba de quicio Cardona? En el 2002 yo tuve una oferta para venir a Colombia, al Medellín. Hay una foto que me gusta más, que es una también mía, dándome vuelta con un buzo gris, abriendo los brazos y confrontándolos a ustedes. No tenés la original. Bueno, Gastón me regaló. Ese sí. Gastón me regaló esto hace un tiempo, ahora no me digas que no es original. Ese sí, bueno. Nos enfrentamos contra Vélez. Ocurre la salida del profe Santiago. Errada. Sí, totalmente. Ahí porque llega... yo ya tenía de palabra arreglada mi continuidad con Juan Carlos de la Cuesta. Y es más, creo que solo él y yo lo sabemos hasta ahora. Yo me bajaba el contrato bastante y me dice, Juan Carlos, quieren saludar a Gastón, y ahí salgo, bajo las escaleras y ahí me encuentro con esta situación donde estaban todos ustedes. ¿Y no te llamó ningún equipo colombiano? Sí, apenas se enteraron lo de Nacional, me llamó uno. ¿Uno cuál? A ver, todos sabemos que el profe Santiago es un gran director técnico, al parecer tiene una mano fuerte, pero eso no ha significado que se le rompan los grupos. ¿Cómo hace? ¿Cuál es su opinión? Porque es sincero, porque es frontal. Es el presi de la Cuesta, porque siendo tan joven es un ejecutivo tan exitoso y le dio tantas cosas a Nacional. Hey, ¿cómo están todos? ¿Bien o no? Un saludo y un abrazo grande para todos los que me ven. Y bueno, estamos acá una vez más en mi pequeño museo, en esta ocasión conversando con alguien que es muy importante para la historia reciente de Atlético Nacional por su aporte innegable y absoluto en el inicio de una década que fue muy gloriosa y muy recordada para todos nosotros por todo lo que se construyó, todo lo que ganamos y toda la recordación que dejó en la hinchada de Nacional. Como muchas veces he dicho, yo lo que más puedo agradecer en mi condición de hincha o de barrista de Atlético Nacional, al margen de todos los momentos felices que viví acompañando a Nacional, que he vivido y que seguiré viviendo seguramente, es contar con la fortuna de haber conseguido muy buenos amigos en el mundo Atlético Nacional, y yo estoy prácticamente seguro que esta es una de esas amistades que construí de manera muy particular y que hoy valoro mucho. Entonces hoy está conmigo y con ustedes acá en mi pequeño museo Gastón Fernando Pesuti, recordado por todos nosotros y quien conquistó cosas maravillosas para nuestra memoria, a quien saludo y le doy la bienvenida hoy a mi casa. ¿Cómo estás, Gastón? Bien. ¿Todo bien, hermano? Muy bien, gracias por la invitación. Un saludo para todos. Me alegra, hermano, que estés acá. Gastón, bueno, acá el ejercicio pues es de conversar como amigos y casi siempre inicio con los invitados hablando como de actualidad. Entonces la gente te ve mucho pues en televisión comentando, por cierto, de manera muy acertada, viendo muy bien el fútbol, lo cual no es lo normal en los exjugadores, que a pesar de que jugaban fútbol no necesariamente lo ven bien o lo explican bien. Entonces, bueno, estás en esas y seguramente pues en algunos otros asuntos tuyos personales, privados, negocios, pero nada vinculado al fútbol, ¿cierto que no? No, en este momento ni siquiera lo de ESPN, porque desde agosto del año pasado di un paso al costado, ya que hubo unos cambios de programación. Nosotros teníamos la sede en Buenos Aires, en Argentina, de Balón Dividido y de F10. Balón Dividido, que es el programa que se emite de lunes a viernes, se pasó para Bogotá y bueno, solo quedó una emisión de los domingos y realmente no me servía estar simplemente 1 hora y media en el aire cuando tenés que firmar contratos de exclusividad que realmente no me servían. Así que me aboqué a negocios familiares, a ampliar y a poner de vuelta el balón debajo del pie para ver nuevos objetivos y estoy trabajando en ellos. Ah, bueno, bien. No sé por qué
te tenía como presente, como si muy normalmente y muy actualmente te viera ahí en televisión. Bueno, eso es bueno. Eso No, es bueno. pero creo que se debe a eso, debe ser porque es como una recordación que te veía mucho porque como que lo haces bien, entonces estaba como presente el recuerdo de verte ahí pues participando. Bueno, Gastón, pero entonces al margen de todo eso que haces y de todos los negocios y las cosas personales en las que estás, por lo menos sí hay que decir algo y es que esas cosas te siguen vinculando a Colombia. Sí, bueno, parte de esos negocios personales y familiares están acá en Colombia, más que nada con bien raíz, así que siempre tengo una buena excusa para volver a Colombia, para visitar amigos, para pasarla lindo y para sentir el cariño de la gente, porque es innegable que si bien también tuve gran parte de mi carrera en Argentina, sobre todo en Racing, aquí en Colombia es un cariño bilateral bastante especial y muy cálido. Eso quiere decir que en la actualidad en Medellín y después de ya casi más de una década, tal vez de tu última presencia pues con la camiseta nacional, en la calle todavía sentís un cariño indiscutible pues. Sí. Bueno, el hecho, obviamente, el pasado nacional pesa mucho en eso. Recordá que yo después volví a estar en el club, pero ya en la parte administrativa, directiva, digamos, junto a Juan Carlos y a Víctor, y ya hasta el 2017 que fue el cambio de presidencia, y creo que este tema de estar en la televisión también es como que te mantiene vigente esa imagen y el recuerdo, ¿no? Pero sinceramente me sorprende que no importa la generación que se acerque a mí en la calle me demuestre el cariño. Qué bien, hermano, qué bien. Bueno, Gastón, entonces ahora me gustaría ir con vos a tu llegada a Atlético Nacional. Yo siempre le he contado a la gente que he sido muy fanático del fútbol argentino, entonces cuando por primera vez mencionan tu llegada, yo me acuerdo que iba conduciendo y en un programa radial te están entrevistando, entonces yo no estaba seguro si se trataba del mismo Gastón Pezzuti que yo conocía, cuando por mi cariño con el fútbol argentino obviamente te había escuchado, porque yo no sé si te conté en algún momento que el fútbol argentino de los años 90 o inicios de los 2000 fue muy influyente en las barras colombianas. Prácticamente todas las barras crecimos viendo el fútbol argentino de mediados de los 2000, mediados de los 90, inicios de los 2000, entonces ahí todo lo que tuviese que ver con fútbol argentino nos impactaba mucho. Y bueno, Racing, mucha presencia de jugadores colombianos también, en esa época en Argentina. Exactamente, Chicho Bermúdez, Córdoba, Iván Ramiro, Bedoya, Juan Pablo, Vivero, Falcao, Viveros, Bedoya, el mismo Andrés Orozco. Exactamente, un poco más adelante. Entonces ahí había mucha influencia y Racing tenía una influencia gigantesca en el fútbol colombiano, o por lo menos con nosotros. No tanto futbolísticamente, aunque no sabíamos muy bien lo que estaba ocurriendo, sino por su hinchada y todo eso, que vos que sos fanático de Racing o muy hincha de Racing, sabes muy bien el impacto que la hinchada de Racing ha causado por todos los hitos que ha marcado históricamente. Entonces sé muy bien y me acordaba muy bien de Mostaza Merlo, pues porque también había estado acá. También estuvo acá. Y bueno, y Campagnolo, y Bastía, y Chatruc, y Esteves, y Bedoya, por supuesto, y Viveros, pero entonces se tenía en mi cabeza, pero no sabía que eras vos el que estaba viniendo. Y finalmente cuando llegas, que entonces para nosotros, que eso te lo he dicho 200 millones de veces, celebrábamos el hecho de que cualquier argentino viniera, porque para nosotros era una garantía de esfuerzo, de sudar la camiseta, de identidad. Eso ya ustedes saben que lo tienen incorporados. Entonces llegaste y se da esa pequeña y modesta presentación ahí en el Atanasio, un día cualquiera en la mañana con un solazo, en unas carpitas ahí como medio, nada que ver con las presentaciones de años adelante. ¿Cómo Pero fue de las primeras. Sí, fue de las primeras. Y la verdad que hubo, por esta modestia que decís, bastante convocatoria también. Estábamos con Lechu Magiolo. Con Lechuga Magiolo, y bueno, se hizo ahí en preferencia, en lo que era como la pista atlética. ¿Qué recordás de tu llegada? ¿Quién te contacta y cómo se da todo para llegar, Gastón?
Me contacta en ese momento Víctor Marulanda. Ah, claro, sí. Que era el presidente del club hasta ese momento. Se contacta conmigo primero, después yo estaba en pleno campeonato y tratando de liberarnos del descenso con Gimnasia Esgrima de Jujuy. Estaba la verdad que en un buen nivel. ¿Titular? Sí. En ese campeonato, en ese año, atajé 31 partidos sobre 36, si no recuerdo, mal recuerdo. 30 sobre 36. O sea que fue una continuidad importante que ya venía de otros años, lo pude mantener con un buen nivel. Lamentablemente no pudimos lograr el objetivo, entonces desligué el tema a Carlos, que en ese momento era mi representante, amigo y representante. Y bueno, yo le dije que hasta que no esté sentenciado si nos quedábamos o no en primera, no quería saber nada del tema. Entre medio de eso me llama Ramón Cabrero, manifestando su interés de que llegue al club, y lo mismo le dije a él. Sé que había otro opcionado, que era Juan Carlos Olave, en ese momento estaba en Belgrano, de Córdoba, y bueno, definitivamente... obviamente se decidieron por mí, obviamente digo porque llegué, y a partir de ahí empieza la historia linda en esta ciudad, en este club, en donde llegamos con cierta incertidumbre también, porque uno puede conocer lo que es el ámbito colombiano, pero sin desconocer el pasado, ¿no? de Colombia. Entonces llegamos con mi hija, hablo a nivel social, ¿no? A nivel Sí. Ajá, claro. vida cotidiana. Llegamos y desde un inicio, me acuerdo, nos fue a buscar al aeropuerto Nicolás Arismendi y Ramón Pinilla. Ajá. Nos fueron a buscar, bajamos a la ciudad y creo que fue... Amor a primera vista. Amor a primera vista, sí. Sí, llegamos con mi señora, con Julieta, analizamos un poquito, queríamos ver cómo se vivía en esa primera semana, 10 días. Y en esa semana, que fue el gap que yo les pedía a Víctor hasta formalizar todo, se dio la presentación. Es como que también me acorralaron un poquito. Sí. Y Julieta se volvió a buscar a los chicos y ya regresaron para vivir 3 años y medio hermosos acá en la ciudad. Bueno, de ese momento, acá tengo ese día vos te dieron 2 de estos y los lanzaste a la gente. Sí. Ahí, bueno, no en ese momento, pero después pude atrapar quedó en mis manos. Sí, más ese fue de los adelante. primeros. Quiere decir, Gastón, Ese que y uno vos... celeste creo que había también por ahí, Sí, ¿no? sí. Quiere decir, Gastón, que primero viniste como a medio tantear, a ver. ¿Sabes lo que pasa, Pipe? Que yo soy muy sincero. Vos recién nombraste a Mostaza. En el 2002 yo tuve una oferta para venir a Colombia, al Medellín. ¿Ah, sí? Sí. Y en ese momento en Racing, compartiendo con Mostaza, le pregunté qué opinaba. Y él había vivido unas situaciones en Colombia, estando soltero. Yo estaba también soltero, todavía no había conformado mi familia. Y me dio algunas recomendaciones que realmente no me expresaron seguridad. Entonces dije, no es el momento. Me quedé en Argentina, 6 meses después pasé a Lanús, después volví a Racing. Y 7 años después llega la oportunidad de Atlético Nacional. Volví a hablar con gente que había estado en la ciudad hacía 6 meses, que fue Eduardo Domínguez, el central del Medellín, que hoy es técnico de Estudiantes de La Plata. Que es yerno de Bianchi. Exactamente, Ajá. sí. Bueno, Eduardo y Federico son muy buenos amigos que me dejó el fútbol. Los conozco desde el año 94 a los dos. Y ya me dieron otra vibra de cómo ellos habían vivido, Eduardo y su señora con uno de sus hijos en Medellín. Entonces es lo que me llevó a volver a evaluar la posibilidad. Por eso te decía que vinimos con mi señora medio a tantear lo que habíamos recibido por el lado de Eduardo, y la verdad que no falló en ninguno de sus comentarios. Por eso es que decidimos quedarnos. Bueno, querido Mostaza, muchas gracias por lo que hiciste por nosotros. Claro, porque la historia entonces hubiera sido que en ese 2002 de Medellín, incluso campeón, hubieses
Bueno, no sé si hubiera sido para ese Medellín campeón o para después de él, no me interesa, no me importa, pero la historia hubiera sido No otra. recuerdo. Entonces bueno. Finalmente entonces... No recuerdo, y convengamos que eran otros tiempos, no llegaba tanta información y Sí. tanto producto colombiano allá. Sí. No sé si el argentino acá sí llegaba, pero no había una amplitud al mundo con tecnología, con aplicaciones que vos tengas Sí, el sí. día a día del fútbol colombiano, obviamente sin desconocer lo que eran los equipos grandes de Colombia, Sí. pero en el día a día del fútbol no estaba. Ahí me queda la curiosidad, ¿qué pudo haber vivido Mostaza? Que obviamente no, ni siquiera te lo pregunto, sino qué pudo haber vivido él al margen de los 6 meses que estuvo, donde creo que más allá del estilo de juego nos dejó en la punta. Sí. Es que incluso cuando Mostaza vino, Mostaza fue por un tiempo asistente ¿En Argentina? en Argentina. De Coco Basile. Del Coco Basile. Entonces yo me acuerdo que cuando dicen el nuevo técnico de Nacional en ese 99, la imagen es del banco en el que sale Mostaza, pero también sale el Claro. Coco. Entonces yo me acuerdo de algunos amigos míos diciéndome, uy, nos trajeron al Coco, pero no era Coco, terminó siendo... No era el rubio, sino el Mostaza. no era el morocho, sino el rubio. Y por lo que te digo de lo que los argentinos finalmente le han dado al mundo entero, terminó siendo emocionante para nosotros. Y finalmente, que no sé si recordás que Nacional fue campeón en el 99, pues hay un gran aporte de Mostaza. Pero él se va, y lo que recuerdo es que argumentó que había una presión ahí como mediática acerca de su juego, y bueno, y no lo quiso soportar. Me imagino que el veterano ya ahí con tantas cosas no... Sí, no, pero a ver, yo te lo digo abiertamente, no fue eso, porque la relación de Mostaza con la prensa siempre fue media tirante. Entiendo. Fueron hechos de inseguridad. Comprendo. Que obviamente ustedes conocen más que yo. Sí, sí. Para los 2000 no es lo mismo que ya para terminando esa década, Sí. en donde yo llegué, ya estaba mucho más organizado y más controlado. Listo, bueno. El caso es que no llegas al Medellín en ese 2002, sino que llegas más adelante, haces un recorrido por la ciudad para tantear y finalmente decidís pues que te quedas. Entonces esa presentación que estábamos recordando ahí en el Atanasio, y finalmente debutas de inmediato, ¿qué pasó Enseguida, ahí? sí, sin hacer pretemporada y en contra de mi pensamiento y de mi sensación, porque venía de un año muy duro, pelear el descenso es durísimo, es desgastante y además por una presión que una hay presión encima. una presión inmensa, y más desde la posición, ¿no? Obviamente. Claro. Y llegué, y a la semana, creo que 10 días, debuté con La Equidad, en un partido en Medellín, un partido viernes a la noche, 1-1. Exacto, que creo que incluso en el gol tenés alguna responsabilidad. En el gol tengo algún tipo de responsabilidad, porque la pelota me hizo un extraño. Sí. Si bien venía de jugar en la altura, subestimé quizás a ver, no es que subestimé, no tuve entrenamientos prácticamente. Tuve, creo que menos de entre papeleos, chequeos médicos y demás, habré tenido menos de una semana de entrenamiento. De hecho, te soy muy sincero, no conocía al 100% el nombre de la plantilla. Sí. Entonces fue algo muy rápido, fue una necesidad que también tenía Ramón en el armado del equipo, y acepté el desafío, pero sabía que lo iba a sufrir, porque no tenía una pretemporada, porque no había tenido el descanso necesario después de una temporada como la que había vivido. Y bueno, nada, creo que fue el semestre más difícil. No creo que haya sido pésimo, pero sí tuve que adaptarme a diferentes situaciones. La de adaptarme a los diferentes climas, a una forma diferente de juego. Y también a resistir el cansancio mental y corporal, que después que a la larga yo sabía que lo iba a sufrir. Bueno, yo me acuerdo que en ese gol, que por supuesto, como en ese momento eras nuevo, no nos vinculaba nada a los hinchas con vos, excepto la expectativa de viene un argentino, y los argentinos acá y en cualquier lugar del mundo se entregan a muerte. Aún así, y creo que está muy claro para la gente que me ve y me sigue, que nosotros, y yo he reconocido un montón de ligerezas de parte nuestra durante mucho tiempo pudimos haber cometido. Recuerdo que ante ese suceso, pues
nos impacientamos diciendo, ¿a quién trajimos que a la primera se hace un gol? Pero por supuesto eso no significó ningún reproche pues ni público ni nada, sino que en condición de hincha, acalorado, uno dice, uy. Pero lo que sí recuerdo es que muy rápidamente vos empezaste pues como a demostrar y a darnos como seguridad, no solo a nivel técnico y deportivo, sino además por tu liderazgo y tu capitanía. Es más, creo que eso empieza a establecerse y creo, Gastón, que vos a estas alturas sabes de sobra que nosotros como barra nunca configuramos el tipo de barra que en otros países tiene actitudes desde las vías de hecho o desde la confrontación incómoda, aunque en algún momento tristemente pudimos haber caído bajo ese ejemplo y esa mala influencia. Y recuerdo muy bien que empezamos a tener un relacionamiento porque, si no me equivoco, llega un jugador a quien nosotros sí queríamos cobrarle algo, lo cual hoy en día también considero que es una tontería, que si mal no estoy, ayúdame a recordar, era Andrés Mosquera. Porque Andrés Mosquera creo que había jugado en el fútbol peruano y había dado una declaración en contra de Nacional. Y hoy en día yo sinceramente creo que las declaraciones, primero que todo habría que confirmar si el medio de comunicación que la tomó no sacó de contexto, no malinterpretó, no en medio de las diferencias que tengo con los medios de comunicación, no es responsable de una declaración que no dio un jugador. Entonces en ese momento nos pusimos de radicales señalando que Andrés Mosquera había dicho no sé qué cosa en contra Nacional y fuimos como a medio pedirle explicación. San Cristóbal. Sí. El capitán era Orozco y como nos conocíamos de Racing con Andrés, me pidió el favor de que lo acompañe a la reunión, yo sin conocer a nadie. Pero mira qué complejo. Orozco paisa, amigo nuestro. Yo me llevaba bien con Orozco, hoy en día todavía lo aprecio y lo respeto. Andrés, para quien no sepa, tiene una historia muy particular y es que su padre fue asesinado en la noche del 1 de julio de 1989, cuando todos celebrábamos la consecución de la primera Libertadores. El papá de Andrés Orozco fue asesinado en Medellín ese día. Él tiene una historia triste por lo que significó eso para su familia, pero a nivel deportivo, pero a la misma vez por lo que ocurrió con su padre. Entonces yo me hice buen amigo de Orozco, pero mira lo que me contás acá en 2 palabras. Digamos que Orozco, como incapaz de enfrentar una situación, diciéndole al argentino que seguro ya se las conocía todas, venía, acompáñame. No sé si se las conocía todas. Teníamos muy linda relación. A mí me ayudó Andrés y Checho, me ayudaron mucho en la adaptación en los primeros días en Medellín. Muchísimo me ayudaron. Y era de los más grandes en edad también, junto Correcto, con ellos. Sí. Entonces yo creo que no sé, él como que sintió que en algún momento iba a haber un traspaso de ese... De veteranía, liderazgo y demás. Aparte, bueno, como te digo, me conocía de cómo me manejaba dentro de un plantel. Y bueno, nada, la historia si querés contarla vos. No. Pero contala bien, mirá que... No, incluso ayúdame. Yo solo sé que fuimos a San Cristóbal, que no sé si la gente recuerda, las nuevas generaciones. Nacional tuvo como propiedad del lugar de concentración una casa, finca, arriba en San Cristóbal, cuyo lugar de hospedaje no era tan limpio ni tan cómodo, pero había un par de canchas, incluso por ahí en una de ellas había una piedra clavada en la mitad. Y entonces nosotros vamos a intentar hablar. Realmente nosotros siempre íbamos en son de diálogo, pero seguramente intentando hablar un poco más duro respecto a este jugador o no sé qué. Gastón demuestra que no podíamos llegar a como Pedro por nuestra casa y que habían algunos puntos que había que poner ahí y dejar claridad respecto a la comunicación y al trato, pero dame tu versión. No, fue más o menos así. La charla empezó bien, amena, hasta que alguien uno de los, creo que eran 4 los que estaban de ustedes, no importa quién, se pasó en el tono de voz y en las palabras, y ahí yo me paré y le dije que de esa manera no iban a ser bienvenidos acá porque era nuestro lugar, y que si querían venir a hablar, que vengan a hablar con respeto, si no, los invitaba a irse. Ya parándome como para... No digo para pelear, pero sí para que eso se corte ahí, poner un límite. Sí. Y me acuerdo que más allá del momento de mierda que pasamos, porque fue un momento incómodo,
aparte estaba nuestro compañero al cual estaba Mosquera, con el cual querían hablar. Me acuerdo que nada, pidieron disculpas y se acabó la reunión y me acuerdo que vos me agarraste a los minutos, cuando ya me iba, me viniste a buscar, creo que al carro, y yo dije, chavo, acá nos vamos a las manos. y me dijiste, valoro lo que hiciste, gente como vos es la que necesitamos en el plantel, y bueno, creo que ahí empezó también una parte de respeto, ¿no? Más allá de lo que después terminó siendo, creo que nos pudimos comunicar sabiendo cuáles eran los límites de lado y lado. Así es, Gastón, porque incluso en estos días que vino Orlando Berrío, me contó que ahí mismo en San Cristóbal, en un ejercicio de calentamiento, precalentamiento, en un trote, él como que estaba en la mitad del recorrido hablando con su mujer y que lo agarraste y le dijiste, hey, pibe, estamos entrenando, ¿qué haces hablando por teléfono? Pero lo contó agradeciéndote mucho, porque yo le dije que con quién había chocado en algún momento, y me dijo que con nadie, porque se había llevado muy bien, pero que había tenido ese pequeño capítulo con vos, pero no de choque, sino como de una situación en que alguien le había llamado la atención por algo que evidentemente era su culpa, porque no podía estar entrenando y hablando con su Estábamos corriendo novia en la montaña y pero ¿te acordás? Sí, claro, yo me acuerdo de todo. Íbamos corriendo por la montaña en la pretemporada y íbamos muertos. Y Orlando iba con un celular en el bolsillo y con el cable hablando por teléfono con la novia. Y yo no podía, no, te juro que es el día de hoy que nunca me pasó en mi vida. Negrito que está y agarré y le pegué en su papo de atrás y le dije, flaco, sacate el teléfono, seguí corriendo y sacate el teléfono. Obviamente él era muy chico, creo que era de la norma sub-20 en ese momento que había. Sí. Y bueno, hacía cosas de chico que quizás no había tenido la información necesaria de qué hacer y cómo hacerlo o dónde hacerlo. Y de ese tipo tuve con otros jugadores, pero siempre desde la buena leche y desde poner normas o criterios de convivencia, si no, era un quilombo. Claro. Esto que estás diciendo, lo de Berrío y lo que contaste, que yo pues voy y te busco y te digo, hey Gastón, reconozco que nos hayas llamado la atención respecto al respeto. Es efectivamente, Gastón, lo que yo siempre, pues, o lo que he intentado denominar de parte de los argentinos, tener personalidad para, sin conocer mucho el contexto y sin importar mucho lo que pueda pasar, tener como el carácter, el criterio, los pantalones de decir lo que se siente y se piensa, porque en el caso de Berrío, seguramente un colombiano en otro lado tal vez no lo haga pensando que quién sabe ese juvenil, quién puede ser o cuáles son sus amigos, cuál es su grupo, y lo mismo en el caso de las barras. Porque mira que si vos ya habías tenido una precaución por venir por asuntos sociales, vos pudiste haber suponido que nosotros podíamos tener alguna vinculación social difícil, como tradicionalmente lo es en el mundo de las barras, cosa que no, efectivamente no fue y no es, pero aún así tuviste la personalidad y yo de reconocerte la personalidad cuando te fui a buscar y te dije ese es el camino. Entonces mira que a eso me refiero, Gastón, porque además para nosotros siempre hubo reconocimiento de ese tipo de cosas y bueno, no sé si ahí efectivamente pudimos empezarnos a relacionar mejor, pero No, después se fue dando cuando nos encontrábamos y sí, siempre, sí. La realidad es que siempre con respeto. A mí me han vinculado desde algún medio de comunicación de que era socio y parte de ustedes y vos sabés muy bien que no lo fue. Es el día de hoy que sí, creo sí. que hay una cuestión de respeto, pero Correcto. nunca fui a Sur. Sí. Creo que es la primera vez que entro a tu casa. Sí. No, es la primera vez que entro a tu casa. Sí, así es. Y nada. Pero paradójicamente ese señalamiento de los medios nunca te molestó porque simplemente no es cierto y ya. Y es que las cosas después se caen de maduro. Así es. No, si tenés que andar dando explicaciones de cada una de las cosas que se dicen o que se dijeron, en un momento se dijo que yo no volvía a Nacional porque mi señora estaba muy enferma. Y si tenés que salir
bueno, sí, lo tuve que salir a explicar porque se había metido con la salud de un familiar, Sí. pero lamentablemente la persona que lo dijo nunca me dio la cara. Bueno, no, sí, eso ya es historia pasada, pero típica de algunos medios de Bueno, comunicación. pero me refiero que hay cosas que se caen de maduros, pero también hay cosas que hay que enfrentarlas, no puedes mirar hacia el costado. En esta altura de la historia, Gastón, es decir, recién llegado vos, recién este diálogo, recién como afianzar ahí una relación hasta ese entonces, hincha, arquero, capitán, líder, así no tuvieses la banda en ese momento. ¿Estábamos en qué año exactamente estábamos ahí? 2009. Estamos en 2009 Sí, todavía. segundo semestre, cuando fue esta situación que contás de la charla, fue segundo semestre del 2009. Que ahí el Nacional no termina muy bien, ¿cierto? No. Y sin embargo, ¿tu contrato era por cuánto tiempo? A mí se me había firmado por 1 año. O sea, que te quedan 6 meses. Exacto, lo extendimos por 6 meses más. O sea, del año 6 meses más. O sea, 6 todo meses el más, 2010, sí. que tampoco nos fue bien. No, tampoco nos fue bien. Cambio de presidente, cambio de técnicos, técnico interino. O sea, entonces ese 2009 Cabrero que se va. Sí. 2000, no, se va en el 2010. Que se va en el 2010 y en el 2010 llega Aristi y Santa. No, Santa, sin Aristi. Santa sin Aristi, o sea, Sin que te Aristi. tocó con Santa. Sí. Como director técnico. Sí. Que empieza como interino, nos empieza a ir bien y después lo dejan como técnico titular, digamos, y creo que llegamos a clasificar y no me acuerdo si fue Once Caldas que nos dejó afuera de las posibilidades de llegar a una final. Bueno, pero finalmente saltémonos el 2010 y vayamos al 2011, que nos interesa mucho a todos. Once Caldas campeón, aparte. Con Juan Carlos Osorio. Entonces había llegado Juan Carlos de la Cuesta y creo que ahí ya hay un cambio pues como absoluto en todo lo que ocurre, porque entonces además llega Santiago Escobar, ¿cierto? 2011, es decir, diciembre del 2010. Le he contado mucho a la gente que como nosotros tuvimos un suceso incómodo con Santiago, en ese 2011 se resolvió. Incluso es una historia que le debo a la gente y después ojalá podamos hablar, porque ante muchos señalamientos que se han hecho también de Mauricio Serna, Chicho, y la relación con nosotros y lo que tuvo que ver con Santiago, es el mismo Chicho el que nos dice no se pongan a intervenir y a interferir en esto por mí, eso ya déjenlo atrás, apoyen a Santiago, que él es buen técnico. Nosotros nos reunimos con el profe Sachi y bueno, al parecer todo queda como resuelto y dispuesto para que hagamos un buen semestre en el que finalmente salimos campeones. Y aquí te quiero preguntar, Gastón, porque yo considero que era una nómina mixta, pero predominantemente no de figuras, porque bueno, estabas vos, hagamos un recorrido por las líneas en cuanto a figuras, estabas vos, digamos que en la saga defensiva no habían figuras sobresalientes. Sí, yo tampoco diría que era figura de ese equipo. Me había consolidado, claro, en el 2010. Desde acá ya te podemos ver como figura, pero tenés razón. Me había consolidado en el 2010 desde las actuaciones, desde algo que nunca faltó en mi carrera, que fue quizás esa garra o exacto, sí. Ese protagonismo desde el orden, el grito y las palabras dentro de la cancha, dentro y fuera. Y creo que ustedes un poquito se empiezan a sentir representados. Correcto, en esa persona, pero lejos de ser figura de inicio. Sí, me había ganado un lugar en el equipo, un respeto, más allá del cariño, un respeto dentro del fútbol colombiano. Había tenido un muy buen 2010, con errores también, obviamente, pero un muy buen 2010 que no habíamos podido conseguir ningún campeonato, era la deuda. Y en el 2011 llegan muchísimos jugadores nuevos. Sí. Algunos que ya tenían recorrido en el fútbol colombiano, pero que tampoco habían ganado mucho. En el Magnelli venía de ganar en el Cúcuta, venía del San Luis, si no me equivoco, de México. Y antes de Colo-Colo. No, fue después de Colo-Colo, creo que. Sí. Magnelli, ¿no? O sea, no, correcto. Llega desde Colo-Colo. Desde Colo-Colo. Sí. Después se va a San Luis, perdón. Exacto. Desde Colo-Colo. Ya era conocido, pero era un pelado. Sí. Y después, bueno, estaba... No, es que tenés razón, porque yo iba a mencionar a Dorlan,
pero Dorlan también era un pelado. Eran todos pelados. Exacto, es que mejor dicho, Juanfer ahí no Quintero, Dorlan, Ibarbo era un pelado. Pero vení, Gastón, antes de ir al 2011, porque como mencionaste ese 2010 en el que empezamos a identificarnos con vos, fue en ese 2010 el penal atajado en Cali. Sí, eso fue con Cabrero. Exactamente, Eso entonces fue ahí con fue Ramón. a ese tipo de acciones es donde nos empezamos a identificar Con el con buzo vos. celeste, justo que te Sí, ese no lo tengo yo, que después me dijiste que vos tenías muy pocos de esos buzos y creo que se quedó con uno de ellos, Yosimar. Puede ser, sí. Me dijiste, Uno ya ese no lo he podido localizar. Sí, A ver y si yo se- tengo uno, me quedé con uno de esos. Bueno, y ahí ese penal lo que ocurre es que, ¿cómo va el partido? O sea, ¿íbamos a perder el partido o nos iban a empatar? Me parece que nos iban a empatar. Último Último minuto se pateaba el penal y terminaba. Y lo atajaste, entonces... Sí, y era una situación en donde estábamos siendo muy criticados. Sí. El mismo Ramón Cabrero estaba siendo muy criticado. Sí. Ramón ya me venía diciendo que se quería ir. Él había tenido un problema de salud, ¿te acordás que le Sí, había agarrado un claro. infarto? Sí, Había sí. estado internado. Sí, claro. Fue una pretemporada muy dificultosa la que hicimos en Buenos Aires, en el Indu Club. Muy dificultosa, con pocos medios. Sí, fue en cambio de presidencia. Como si fuese San Cristóbal, pero... No. Bueno, con todo respeto al lugar, ¿no? A la ocasión, el Indu Club era un lugar muy lindo, pero fue una pretemporada media tirada de los pelos. Se hizo en Argentina porque el técnico había estado internado y necesitaba estar cerca de su familia, pero prácticamente, y literal lo que te digo, yo los esperé allá en Argentina porque me he ido de vacaciones, entonces no era lógico que venga a Colombia para bajarme un avión, subirme a otro y volver a Argentina. Nos unimos con Lechuga Mayolo en Buenos Aires y los chicos y el cuerpo médico y asesores literal los habían subido arriba en avión y le dijeron, bueno, vayan de pretemporada a Argentina y no sé, arréglense. Llegaron sin viáticos, a nosotros nos tocó prestarle dinero a los chicos para que hagan sus llamadas telefónicas fuera de la locación del hotel porque era muy caro dentro del mismo. Fuimos sin entrenador de arqueros, fuimos 2 arqueros solos, no había lugar para un tercer arquero. Pero ¿cuál era el segundo arquero? Blandón. Blandón, pero es esa pretemporada donde llega Franco. No es esa. No. Blandón se lesiona en el segundo entrenamiento. Y quedaste vos solo. Imagínate que no lo llevan a la Gallina por temas de presupuesto. Es que te iba a preguntar qué había pasado. Llevan a un cuerpo médico muy limitado. Creo que habían ido 2 nada más. Y estaba el asistente de Ramón y el preparador físico. Y con eso nos tuvimos que arreglar de principio a fin. Blandón se lesiona al segundo o tercer día de entrenamiento, cosa que a mí me queda el doble trabajo para hacer, no solo de la preparación física personal, desde lo específico de arquero, sino también de participar de todos los trabajos de los jugadores. Me termino medio lesionando, contracturando, y ahí es donde aparece ya la historia de Merlo, el amistoso, viene Franco, ataja para uno de los 2 equipos, porque Merlo prestó uno de los arqueros a Nacional para que yo no me resienta. Venía otro partido amistoso con Belgrano en Córdoba, que se hizo, y ahí es donde empieza la historia de Franco. Bueno, o sea, sí es en esta pretemporada, no me refería ahora que en ese partido, pero sí fue en ese momento donde llegaba Franco. No llegó Franco ahí. Franco era jugador de Merlo. O sea, mejor dicho, ahí vieron a Franco. Ahí vieron a Franco. Franco Correcto, llega 6 meses después. Sí, a eso me refería. Franco llega en junio del 2010. Ya, o sea, ahí lo vieron y llega más adelante, listo. Entonces ese año, esas situaciones por las cuales nos empezamos a identificar, bueno, 2011 ya de la Cuesta. 2010 de la Cuesta. 2010 de la Cuesta, pero para ese 2011 Santiago Escobar, Gastón Pesuti, Magnelli, Dorlan, Jairo Patiño. Jairo, el viejo. Caballo Rentería. Bueno, y algunos otros que casualmente no son muy recordados o reconocidos, pero es que precisamente porque no era una nómina de mucho nombre. ¿Qué recordás de ese semestre? ¿Nosotros lo cabalgamos o cómo fue? No me acuerdo muy bien. No, cabalgar no, pero tuvimos muy, muy buenos partidos. Era un equipo que intentaba jugar bien, que tenía muy buenos jugadores, tenía muy buen pie.
había unos pelados que se empezaban a unir al plantel. Palomino y Barbo. Palomino, Ibarbo, Seba Pérez. Claro, Sebas Pérez. Edwin Juan Cardona. David Duque. Juan David Duque. ¿Quién más? Seguramente me voy a olvidar alguno. Pero, y había otros que quizás no se quedaron en el tiempo en el club, ni hicieron Sí. una carrera muy, muy grande, pero lo que se empezó a formar ahí era un grupo de trabajo muy sólido con Santiago, con Sachi, con pautas muy claras de convivencia, más aparte de las de entrenamiento, de convivencia, y se empezó a conformar un equipo de hombres, más allá de estos pelados que te nombro, un equipo de hombres que se empezó a contagiar, de que las ganas nunca desaparecieron en los partidos, la actitud nunca desapareció, y que por momentos jugaba muy bien. Pero no fue un semestre que dijimos de principio a fin, Sí. primer puesto y lo cabalgamos, no. Aparte, en el final de ese campeonato empezamos a tener problemas de localía. Sí, por lo del Mundial Sub-20 en Medellín. Por lo del Mundial Sub-20, por algunos otros incidentes en donde fuimos a Envigado, también nos suspendieron en Envigado, tuvimos que jugar en Cúcuta de local. Bueno, todos esos fueron piedritas en el camino que la fortaleza de ese grupo que se conformó, las pudimos sortear. Fue en ese semestre de tu famosa foto en Bogotá contra Millonarios con Mayer, ¿cierto? Sí. La lamentable foto. Que incluso, claro, es que eso te iba a decir porque para nosotros es una foto importante, obviamente por nuestros códigos y nuestra estética o sea, por el carácter de lo que uno quiere representar o impulsar, y es como la superioridad versus Millonarios. Entonces la foto en términos estéticos es diciente, nos sirve para nuestro discurso porque te le estás imponiendo a él. Pero en la vida real no es una situación que haya ocurrido en esa dinámica de que estés imponiéndotele a él, sino que es una instantánea que queda de toda una discusión, y simplemente tuvimos la suerte nosotros de que quedara a nuestro favor, pero no necesariamente estabas ahí peleando. No, es que ni siquiera estaba peleando con Mayer. Estaba discutiendo con un compañero de Mayer que me había venido a braviar, y yo lo que hice fue abrir los brazos y demostrarle al árbitro de que yo no estaba haciendo nada, que nos estábamos insultando mucho con el otro. Mayer obviamente vino a defender a su compañero, cosa muy lógica, pero me acuerdo que el árbitro era Ruiz, y nada, le demostraba que yo simplemente no estaba haciendo nada, pero ya había terminado el partido porque fue el penal y después ahí terminó. ¿Cómo terminó ese partido? Ganamos. Ganamos. Ese fue el gol de Dorlan. No. Ese fue el gol de Dorlan y de Rentería, si no me equivoco. Fue 2-1. Sí. 2-1 o 3-1, pero hicimos un gran partido. Es que ese semestre ganamos, de los clásicos creo que ganamos la mayoría. Bueno, porque a vos nunca te gustó esa foto, pero a nosotros nos fascina. De malas voces. Digo porque quizás que quedó la instantánea, como vos decís. Sí. Y siempre la pregunta de qué pasó con Mayer, y con Mayer nada, no pasó nada. Siempre tuve mucho respeto y admiración porque fue un gran jugador. Sí. La bronca era conmigo porque yo intuí que él iba a pegarle al medio del arco y no confié en mi intuición. Me terminé apoyando una de las rodillas, y ahí es donde él la pica, pero la bronca era conmigo, no con Mayer. Ya. Pero de cualquier manera, Gastón, esa foto nos sirvió a nosotros para tenerla como símbolo de lo que finalmente encontramos en vos y nos diste. Sé que nunca la aceptaste como algo que hayas fluido espontáneamente, pero a nosotros pues nos sirve y es un símbolo que aquí la vamos a poner pues con la ayuda de Tomás. Es una foto pues muy famosa tuya. A mí hay una que me gusta más. Obviamente reconozco lo que decís de Millonarios. Hay una foto que me gusta más, que es una también mía, dándome vuelta con un buzo gris, abriendo los brazos y confrontándolos a ustedes. Sí, no me acuerdo. Y vos no te acordás de eso. Yo creo que lo hablamos en un momento. Cuando ustedes lo insultaban a Enríquez. Sí. Y en un momento fue tan vergonzoso para mí que cada vez que la tocaba ustedes lo silbaban, que me di vuelta y les dije: paren un poco acá. Y está por ahí la foto, por acá la debo tener guardada.
Y para mí representa más esa foto, la de defender a un compañero, Sí. que la de estar peleando con un rival. Bueno, no, Gastón, nosotros en esa dinámica aquí audiovisual nunca apoyábamos con imágenes, pero ya lo empezamos a hacer. Te agradezco si me la pasas para que Después la gente... ahora la busco y te la envío. Porque es que yo no me acuerdo de esa foto. Pero vos te acordás de la situación, Sí, claro, que Alexis fue muy resistivo al inicio. Obvio, obvio. Ya lo y- hablamos con Enríquez acá. Incluso Farid, cuando vino Farid también, él confesó acá que nosotros lo metimos ahí, que ellos dos se decían, compa, estos manes, ¿qué va a pasar? Sí, fueron momentos duros Sí. en el 2012 con la llegada de... Lo que de pasa, muchos de los Gastón, chicos. es que vos estabas como tan al margen desde nuestra percepción que yo no me acordaba que vos hacías parte de esa nómina, pero claro, fue 2012, pero lo que pasa es que un poco más adelante es cuando te vas, ¿cierto? O sea, Yo me voy a finales del 2012, o sea, diciembre del exactamente, 2012. sí, pero fue en ese inicio cuando llegan todos ellos, porque acordate que en ese enero del 2012 llegan como 15 jugadores y llegan todos ellos, y nosotros siempre hemos dicho acá que me impresiona que en solo 6 meses nosotros ya hubiéramos perdido la paciencia cuando tan solo un año atrás habíamos sido campeones. O sea, todo esto alrededor de ese tema siempre nos deja a nosotros con una necesidad de reconocer lo apresurado que fuimos y sobre todo con jugadores que después ganan una Libertadores y ganan de todo. Sí, sí, bueno, reconozco que sí puede ser apresurado, pero la verdad que habían llegado jugadores que, a diferencia de lo que te decía del 2011, habían ganado ya cosas en el fútbol colombiano. Llegaban muchos jugadores del Once Caldas, que habían salido campeón con Juan Carlos Osorio, todavía estábamos con Sachi. Llegan jugadores como el Mosco Mosquera, Jugadorazo. jugadorazo, Baloy, que lamentablemente después su lesión lo relegó un poco en su carrera. Estaban creciendo los pelados, que después terminaron siendo lo que fueron. Estefan, Sebas, Edwin, exactamente. Sí. Así que teníamos un equipazo, teníamos un muy, muy lindo equipo. Y bueno, el aporte de todos ellos, los más grandes que llegaron en el 2012, creo que también ameritaba cierta presión o ilusión de parte del hincha, porque había una base bastante sólida del 2011 y lo que llegaban eran refuerzos realmente, no incorporaciones, sino refuerzos, cosa que también a nosotros nos ilusionó mucho. El mismo Tula llegó. Claro, Cristian. Y a nosotros también nos ilusionó mucho, muchísimo a los que estábamos en el club, porque veíamos que se estaba conformando algo lindo, algo importante, y aparte el sueño de la Libertadores, que también volvíamos a jugar la Libertadores en el 2012, gracias al título del 2011, y nada, la ilusión de poder competir y hacer una muy buena labor, y creo que la fase de grupo fue fabulosa de ese equipo. Sí. Bueno, en ese 2011 lo que más me gustaría recordar son los dos últimos partidos. En Cúcuta contra el Cali, que finalmente faltando poco tiempo está este tiro libre en el que resuelve Palomino. Vamos a los penales. Patiño Palomino, vamos a los penales. En esos penales atajás, atajé uno, el primero a Chalo Martínez. Ajá. El único penal que erró en su carrera, Chalo. ¿Sí? Increíble. Y después hay otro penal errado por encima del travesaño. Y define Jairo Patiño. Define Jairo con la picó, sí. Bueno, ahí recuerdo muy bien porque mucha gente en Cúcuta de nosotros. Recuerdo las imágenes del profe Santiago celebrando muy bien ahí con Juan Jairo, ¿cierto? Estaba Juan Jairo. Después entonces la final que en Bogotá. Después viene Tolima. Ah, claro, es que esto no fue la semifinal. Arranca Cali, después fue Tolima. Después fue Tolima. Que volvimos a la Atanasio. Exactamente. Allá empezamos allá Empezamos acá, terminamos allá. Ah, claro. Acá ganamos 2-0. Acá fue 2-0, si no me equivoco. 2-0. Sí, yo para los resultados y eso no. Gastón, en ese partido. Que nos ayude Lucas. Tomás, perdón. En ese partido, Gastón, debuta la logística de la barra, los muchachos amarillos que nos hacíamos ahí para contener, porque acordate que una de las razones es que no teníamos las mallas de contención porque se habían quitado precisamente para el Mundial. Sub-20. Así es, entonces ahí debuta. Yo me acuerdo que yo hablo con ustedes, sobre todo con el profe Santiago, y le dijo, profe, estamos en un ejercicio que nos inventamos con el presidente de la Cuesta, acá vamos a poner a unos muchachos. Por favor, en la medida de las posibilidades, si hay un gol, no vayan a celebrarlo a la tribuna porque se va a venir abajo la tribuna.
no valió de nada porque el gol que fue al final del partido y con eso más o menos asegurábamos un marcador que fuera suficiente y la tribuna se viene abajo, pero ahí demostramos los logísticos. Creo que fue 2-0, 2-1. Sí. Y entonces ahí demostramos que este grupo logístico podía servir. Para lo que años después todavía es un proceso muy exitoso, no solo de empleo para los muchachos, sino de contención logística y de seguridad. Vamos a Ibagué. ¿Qué pasó allá? Empatamos, gané. No sé, que no yo tampoco me acuerdo. No me acuerdo. Yo creo yo creo que pasamos allá por diferencia de gol, pero no me acuerdo si fue allá perdido o empatado. No me acuerdo. Pero, me acuerdo que la lesión, el golpe grande en la cara de Edgar Zapata, ¿te acordás que lo abrieron todo y siguió jugando? Sí. Un guerrero. Es que mira esos nombres, Gastón: Edgar Zapata, Dani Aguilar. La gente no se acuerda de ellos, pero tienen un título, tienen una medalla puesta. ¿Quién? El panameño. Román, que se hizo más conocido en Millonarios, pero anduvo muy bien en Nacional. Exactamente. Giraldo. Víctor Giraldo, lateral, así es. Yo no sé qué pasó en ese partido, la gente en los comentarios nos va a recordar, pero sí me acuerdo que sufrimos mucho porque en Tolima siempre... Sufrimos allá, acá no. Sí, allá. Por eso. Ahí clasificamos. Es que era un equipo muy duro el Tolima. Sí. En ese momento. Siempre fue duro Tolima. Y allá de local era difícil. Ir a Bagué. No tenían el estadio que tiene ahora, era mucho más difícil jugar. Fue de noche ese partido. Pero bueno, lo sacamos adelante. De hecho, con Tolima no perdimos en el torneo por goleada allá. Vos sabés que el que me echan a mí. ¿Te expulsan? Me expulsan después de íbamos 3-0 con 2 penales en contra. Eso, pero terminamos perdiendo 4-5-0. Sí, fue una goleada, sí. Lo que pasa es que yo no sé en qué otro torneo Tolima también nos golea y somos campeones. No sé si 2005, 2000 algo. No, yo no estaba ahí. Pero no estabas vos, Entonces esa goleada nos trajo buena espina después. Sí. Bueno, ahí sí sé que la sufrimos, vamos a la final. Perdemos. Vamos allá primero. Vamos a Bogotá con Equidad. Y después acá en el Atanasio, bueno, ese partido para nosotros fue memorable porque hicimos una salida muy bonita. Hermosa. Yo no sé si sabías y no sé si la gente recuerda que cuando nosotros sacamos los extintores, en ese partido tiramos extintores incluso en preferencia. Desde ese partido se nos prohíbe tirar extintores en preferencia porque, bueno, más allá de que ahí están dirigentes, periodistas, la logística, la seguridad del estadio, el argumento de ellos es que eso pues causaba que no fuese muy visible lo que estaba ocurriendo, entonces era preferible tener de ahí toda la visibilidad del estadio. Entonces desde ahí los extintores y toda la fiesta se hace en todas las tribunas excepto ahí, porque ese día fue una fiesta impresionante de extintores, hermosa, de papel picado. Hay fotos de eso. Y un partido en el que empezamos finalizando el primer tiempo, Magnelli y Dorlan para el primer gol. Después en el segundo tiempo, antes del gol de Jairo, que resuelve muy bien, ocurrió una jugada que nos asustó mucho a todos. Yo algún día la hablaba con vos, porque es una jugada en la que, como ocurre, incluso saliste bien librado, porque vos vas hacia adelante y el jugador viene, entonces vos quedas como con el cuerpo atravesado por la posición en la que vas y con la posición en la que viene el jugador, entonces quedas como en una especie de quiebre de cintura. Sí, fue un knockout. Exacto, sí. Fue un knockout. En realidad yo perdí un poco la noción. ¿Quién es el que te choca? Bueno, un delantero de ellos. Sí, no me acuerdo ahora el nombre. O sea que ahí te pudimos haber perdido, o sea, ahí de pronto eso fue el primer tiempo. Eso fue el primer tiempo. Eso fue en el primer tiempo. Sí, fue en el primer tiempo. Yo salgo afuera del área a rechazar con el pie y él con la cadera me pega en la mandíbula. Fue un golpe de knockout. Y el médico me quería sacar. ¿Quién fue ese, Federico? Nelson. Nelson, me quería sacar a toda costa. Digo, de acá no salgo. Y sí, que te desvaneciste. Digo, no, ya está. Fue un knockout, ya está. Y me quedé. Bueno, por suerte pude terminar. Después me trajo consecuencias en el tiempo. ¿Ah, sí? Sí, claro, porque yo después de ese partido, la adrenalina de festejar. Claro, sí. Yo después estuve 10 días con dolor de cabeza constantes.
que claro. no podía dormir, hasta, bueno, fui a resonancia y demás para Pero estabas descartar. feliz de la vida. Estaba feliz de la vida, pero tenía un zumbido en la cabeza que se ve que me movió tanto el golpe que lo sufrí después unos días. Claro. Bueno, entonces la jugada de Jairo, finalmente, un golazo. Después viene esta jugada al último minuto, donde este jugador tira, como decimos acá, la olla, pero la olla es que terminó Sí, siendo Polo. gol. Y Polo. vos terminás en un gesto que ese gesto está en mi corazón, y en el corazón de la hinchada, porque pareciese un gesto de una persona desconsolada diciendo, Dios mío, ¿por qué nos pasa esto? Pero que no se rinde y que a continuación termina en una palabra que yo detesto, que es resiliencia, pero prefiero decir, y es agarrarse los pantalones y ponerse de pie y quebrar el destino y que pase lo que pase. Acá, como te contaba, que estamos ya poniendo en estos diálogos, en estas charlas, algunas imágenes. Un amigo mío, pintor, un artista de Envigado, Juan Guillermo Ríos, él hace una pintura, ahora te la voy a mostrar, de un hombre desnudo que está en el poste del pórtico, en la posición en la que quedaste ahí en ese momento, como en un homenaje pues a lo que ocurrió ahí, que me imagino que fue un desconsuelo para vos, pero que duró solo unos segundos. Sí, duró solo unos segundos porque en el momento que me senté, se me cruzó, son cosas difíciles de explicar, por lo menos para el que no estuvo dentro de una cancha, se me cruzó la imagen del partido de Cali, porque fue totalmente al revés. Cali tenía ganado el partido, Sí. Ya estaban festejando en Cúcuta, Sí, sí. y nosotros en el último minuto convertimos el gol, y ellos llegaron a los penales totalmente cabizbajos. Ajá. De hecho, bueno, no sé si es casualidad o causalidad lo que te contaba de Chalo, que nunca erró un penal y lo erró en Sí. esa definición. No lo erró, lo atajé. Y ¿cómo es? Y se me cruzó esa misma situación, y ahí fue cuando me levanté y nada, empecé a revivir personalmente, y también tratar de que mis compañeros y la gente misma, porque la gente ya estaba festejando. Sí, pero mira, Gastón, que es una cosa que habla de lo que yo he intentado decirte todo el tiempo, porque en psicología del deporte hay una cosa que se llama como visualización, y es uno empezar a no permitir que entre nada en la mente diferente a lo que uno quiere que ocurra. Voy a atajar, voy a anotar, voy a festejar, y mira que ahí inevitablemente entró a tu cabeza la imagen de algo catastrófico, pero no lo permitiste, y a continuación pues pasó lo que pasó, y es que atajaste ¿cuántos? 3. Atajaste 3, eso es un montón de penales. Ahí hay un recuerdo muy bonito de todos, y es la narración de Munera Isman, porque cuando él está narrando eso, él hace una pausa de un segundo cuando dice, no me acuerdo si dice Gastón o Pesuti, un segundo, que es lo que dura cuando este jugador la quiere picar, y vos obviamente, yo no sé si lo intuiste o cómo fue, ya me dirás a continuación, y salís corriendo, y bueno, y todo lo que pasa de locura. Ahí atajas esos 2 primero, pero ese tercero Primero, segundo, quinto. Ajá, pero entonces el quinto vos dijiste, ¿me la va a picar o cómo fue? Si recordás la imagen, o si, bueno, me decís que están poniendo imágenes mientras que estamos hablando, yo me voy al arco, Araujo ya se dispone a patear, y yo salgo de la situación de línea, y me hago el bobo y le pregunto al árbitro si era el último penal. Y me quedo ahí hablando con el árbitro como para enfriar la situación. Araujo sale de su situación, de la carrera que tenía, de la parábola que él había tomado para patear, como que se molesta por la situación. Yo vuelvo al arco, y ahí es donde decido que puedo hablar con el árbitro, que es el quinto. Digo, la va a asegurar al medio, dije. Porque yo ya había atajado 2 a los costados. Dije, la va a tirar al medio. No pensaba que le iba a picar. Pero dije, no, me la voy a jugar. Y vos recién decías de las imágenes, de la confianza, de tomar la determinación, en este caso correcta. Vuelvo a lo de Millonarios. El de Millonarios veníamos ganando, intuí que iba a patear al medio, y me tiré.
y acá dije, no, me voy a quedar parado. Y bueno, lo que pasó fue que me quedé parado y fue tan lento el tiro que a mí hasta me dio tiempo a Sí. arrodillarme y sacarla con la mano. Pero bueno, salió bien, fue una intuición que tuve. Habíamos preparado mucho los penales, muchísimo los penales con Santiago. De hecho, lo habíamos hecho de manera real, porque nunca es real en un entrenamiento, pero todos en la mitad de la cancha, teniendo esa caminata de Claro. 50 metros o de 40 metros hasta el punto de penal, que nadie esté jodiendo alrededor, porque a veces se arma tipo una recocha. Entonces, lo habíamos practicado mucho, y en todas en todas estas 3 fases que teníamos la posibilidad de definir por penales, había atajado muchísimos penales. Entonces, si bien ya había atajado algunos en los campeonatos anteriores, me sentía muy capacitado y muy seguro de que podía ayudar. Es que, Gastón, en ese momento de tu carrera y para Nacional y para su hinchada, vos transmitías mucha seguridad y mucha capitanía. O sea, nosotros decíamos, tenemos un arquerazo. Entonces, todo fue mágico, porque para acabar de ajustar, cuando Araujo la pica, que te digo que en la narración el paisita tiene como 1 segundo y medio de silencio, es algo como hasta mágico, épico. Uh-huh. Cuando entonces como que nos quedamos esperando ese 1 segundo y medio eterno, atajada, salís corriendo, y bueno, eso fue una explosión de alegría, que incluso Berrío decía que él fue el primero que llegó donde vos. Sí. Y bueno, y la felicidad absoluta que ocurrió ahí. Nosotros veníamos de celebrar, estábamos celebrando en ese momento después del 2007, que habíamos pasado una época muy mala, 2008, 9, 10, uh-huh. 3, 4 años, y bueno, una alegría absoluta. Era tu primer título, sí, en Colombia, ¿cierto? Y felicidad, me acuerdo de imágenes inolvidables ahí vos con tu familia, que tus hijos estaban muy chicos. Sí. De hecho, de ese partido tengo... Pero no tenés la original. Bueno, Gastón me regaló... Ese sí. Gastón me regaló esto hace un tiempo, ahora no me digas que no es original. Ese sí. Bueno. Pensé que iba a sacar la camiseta. No, la camiseta no me la has querido dar. Bueno. Ni la pelota ni la camiseta. Tengo la pelota de ese partido. Sí, te quedaste con... Claro. O sea, el penal que atajaste, te quedaste con... Me quedé con esa pelota que dice Nacional Equidad y la fecha, 18 de junio. Con esa pantaloneta fue que Gastón atajó ahí ese penal. Bueno, una felicidad para todos. Y ahí lo que se viene es un segundo semestre en el que no somos campeones. No. Campeón, ¿quién? Junior, Once Caldas. Bueno, no sé, ni me importa. No me acuerdo, pero no fue un buen campeonato. Libertadores del 2012, que llega toda esta gente. Sí. Bueno, esa fase de grupos del 2012 de la Libertadores muy buena, con U de Chile. ¿Quién más? U de Chile. U de Chile. Peñarol. Arrancamos con Peñarol. Sí. Peñarol y... No, arrancamos con U de Chile, perdón. De local. Peñarol y Godoy Cruz. Ahí en Mendoza ocurre algo muy bonito para la historia de nosotros como barra y como hinchada, sobre lo cual la gente le gusta dramatizar y hacer toda una historia de situaciones clandestinas y prohibidas, cuando no es más que el reconocimiento de los jugadores o los directivos a su hinchada, como incluso hasta como labor social o de premio de reconocimiento. Y es que en Mendoza éramos una multitud grande, no teníamos entradas, y me acuerdo que entre vos y Magnelli y De la Cuesta nos resuelven y nos ayudan para que, ni siquiera para que el club nos dé unas entradas, sino para que Godoy sea quien nos ayude a entrar. Yo me acuerdo que ustedes hacen una gestión y podemos tener unas entradas para entrar. Había viajado gente en bus. Bueno, fue un momento que nosotros hemos agradecido siempre, en una fase de grupos muy buena, que finalmente se viene al piso cuando clasificamos contra Vélez, ¿cierto? Y ocurre lo que ocurre. Clasificamos, nos enfrentamos contra Vélez. Ocurre la salida del profe Santiago. Errada. Sí, totalmente. Ahí dirige de visitante el profe Pelufo, sí, cuando ya no había mucho por hacer, aunque local también. Aunque Mosquera, correcto, aunque Mosquera hace un golazo de tiro libre, quedamos eliminados, y bueno, ahí ya llega 1-1 fue allá. Llega la era del profe Osorio, que entiendo... Bueno, todos sabemos que el profe nunca ha simpatizado de pronto tanto con los extranjeros por su idea acérrima de jugadores colombianos, y él decide que no vas a seguir en Nacional a finales del 2012, ¿cierto? Sí. Bueno. Yo me lesiono, la verdad que estaba teniendo un año fantástico,
desde lo personal, y me lesiono jugando la Superliga. Claro, donde también se el mismo partido lesiona que se lesiona Franco, Franco el segundo tiempo. que finalmente terminamos siendo campeones y es otro título para vos. Exacto, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, después hay algo de lo que quiero hablar que fue muy especial para nosotros y para vos, y es que en ese diciembre, yo que construí muchísimas cosas de la mano del presidente Juan Carlos de la Cuesta, o sea, es increíble las cosas que construimos el presidente Juan Carlos y nosotros, no yo, y nosotros como grupo de líderes de la barra construimos un montón de cosas muy valiosas que hasta ahora perduran. Y entonces fue, Presi, Gastón se va y se merece nuestra despedida. ¿Qué hacemos? Y entonces el Presi dice en medio de su mente ejecutiva y práctica, él va a estar en Itagüí, vengan para acá entonces. Entonces ahí citamos a toda la multitud, que entre otras cosas esa fue la primera despedida que nosotros hicimos en la historia. Ahí iniciaron, es decir, lo que después terminó siendo un estadio lleno para Franco Armani fue llenar las oficinas de Nacional con algunos cientos de personas. En otra época donde las redes sociales no eran tan fuertes. Correcto. No, es que fue escúchame autoconvocada y muy, muy sincera, muy... Gastón, yo le atribuyo la masificación de las redes sociales a la llegada de una red en particular, que es el Instagram. Esa es como la que más masificó ciertas cosas. Hasta ese momento teníamos Facebook, teníamos Twitter, pero no todo el mundo tenía un smartphone, entonces no era fácil. Convocamos a la gente, bueno, yo me acuerdo nosotros caminando y hablando, yo no sé incluso si por BlackBerry o qué, con el precio, con Marcela, bueno, estamos llegando, él está en la oficina con Juan Carlos, listo, no hay problema, entren. Entonces lo gracioso era, Gastón, nosotros a 500, 600, no sé cuántos, diciéndoles, por favor, silencio, imagínate cómo calla uno a cientos de personas. Y estando vos adentro, lo que a vos te alerta de la situación es el ruido, los cánticos, o cómo te enterás. Sí, porque yo en realidad fui a las oficinas a arreglar, digamos, a finalizar el contrato, porque, como vos bien decís, fue una decisión pura y exclusiva del profe Osorio, porque yo ya tenía de palabra arreglada mi continuidad con Juan Carlos de la Cuesta. Y es más, creo que solo él y yo lo sabemos hasta ahora. Yo me bajaba el contrato bastante porque yo quería una revancha, porque esa lesión a mí me había relegado un poco en el pensamiento de Juan Carlos Osorio. Si bien en el inicio él manifestaba que yo era muy influyente dentro del juego, después esa lesión fue lo que a él le dio un poquito de lugar a no solo atraer necesariamente a Cristian Monilla, sino de traer también a un arquero que era de su riñón como Neco Martínez. Y para mí fue, yo estaba seguro de que podía revertir esa situación de volver al nivel después de la lesión. Y bueno, nada, el último día, después de haber quedado eliminados para jugar la final, en el hotel me entero de su decisión. Fue muy dura, me costó mucho tiempo reponerme a eso, pero bueno, la sensación y la despedida que me hizo toda la gente, por lo menos me hizo saber de que había hecho las cosas bien y que me podía ir en paz, sensación que hoy todavía la tengo, pero con esa espinita clavada de no haber tenido revancha, porque sabía que se gestaba algo muy interesante, porque sabía que Juan Carlos era un muy buen técnico, y que yo podía colaborar en ese crecimiento y en esa consecución de títulos. Así es. Bueno, pero entonces en esa... bueno, y vos me decías lo de la oficina, me paseaban de oficina a oficina, y en un momento sí, ya cuando me encierran en una oficina y empiezo a... saludé a todos los empleados, y cuando ya me estaba por ir me dice, no, vení, que terminamos de hablar acá, me dice Juan Carlos, me encierran en una oficina y ahí es donde empiezo a escuchar a la gente, y ahí viene, creo que fue Francis, si no me equivoco, y me dice, Juan Carlos, quieren saludar a Gastón, y ahí salgo, bajo las escaleras y ahí me encuentro con esta situación donde estaban todos ustedes en el parqueadero. Sí, bueno, esa fue la primera despedida oficial que le hicimos a un jugador de todas las que siguieron a continuación. Fue bonito para nosotros
porque te quebraste pues Sí. en llanto, fue algo mágico para nosotros porque somos felices materializando el agradecimiento en vida. Entonces ahí nosotros estuvimos muy tranquilos y contentos de haberte dado una buena despedida. Ese día pediste unos buzos que firmaste para nosotros. Acá los tengo como unas joyas, se les ha borrado un poco tu autógrafo y tu firma, de pronto las mostraremos en detalle. No, pues se nota todavía. Pero pediste estos dos buzos que firmaste para nosotros. Bueno, y finalmente entonces ahí ya termina tu historia con Nacional. ¿Allá dónde te vas? Central. Rosario Central. Sí, correcto. Y fueron los últimos 6 meses de mi carrera. ¿Y no te llamó ningún equipo colombiano? Sí, apenas se enteraron lo de Nacional, me llamó uno. Y... ¿Uno cuál? Medellín, Millonarios. No. No puedes decir. Me llamó... Sí, el Cali. Te llamó el Cali. Me llamó el Cali, le agradecí, porque aparte de una gran institución, pero me sentía demasiado identificado con el club y sabía que... no sé si fue una decisión correcta o no con el tiempo, pero en ese momento no me veía en otro lugar. No me veía en otro lugar y sabía que si me iba de esa forma tenía las puertas abiertas también el día de mañana para algo en la institución. Y bueno, el tiempo quizás me dio ese pequeño premio de volver al club en el 2016. Como una especie de dirigente. Juan Carlos. Sí, que apoyaba la parte directiva, deportiva que comandaba Víctor Marulanda y era un... no sé cómo llamarlo. Nada, no tenía no me ponía ningún mote, era simplemente ayudaba en la parte deportiva y lo que ellos disponían yo lo hacía. Eso fue 2016. Eso fue 2016. Pero todo el 2016. Sí, en principio iba con esa idea y cuando se clasifica al Mundial de Clubes me ponen enfrente de la comisión para regularizar toda la normativa de FIFA para participar en el Mundial de Clubes. Bueno, Gastón, pero entonces eso quiere decir una cosa que no sé si la gente asume, dimensiona y no sé si le da tanta importancia, y es que vos sos campeón de la Libertadores como dirigente. No. Como dirigente. No, porque... si bien sí, yo tenía un salario de parte del club por esta asesoría, si querés decirlo, no sé cómo manifestarlo, porque nunca, de hecho, hasta el mismo Víctor me decía, bueno, tenemos que ponerte un mote, un cargo. Yo le decía, no me interesa, yo mientras que esté y les pueda servir a ustedes y podamos utilizar las conexiones que yo dejé tanto en Argentina como en otros lugares, y que sirva. Nada, ellos confiaban también en mi palabra, lo ayudé bastante en el armado de ese plantel del 2016 mientras que se jugaba la Copa, y me dieron un lugar que me gustó mucho tener y agradezco no solo a Juan Carlos, a Víctor, sino también al profe Reinaldo, porque de una calidez inmensa. Y hemos tenido charlas y opiniones muy bonitas. Bueno, pero tenés medalla. Tengo medalla. Porque si no te crees campeón de la Libertadores, pásala. Tengo medalla, pero no me la dio el club. Ah, ¿no? Me la dio FIFA. Ah, entiendo. Bueno, sí. Gastón. No, las del club eran acotadas, tenían un número, y obviamente había gente que la merecía. Yo la tengo obviamente como un hermoso recuerdo en su cajita negra, pero me la dio la delegación de FIFA cuando se enteró de que yo había entregado quizás la mía. Bueno, bien, Gastón, para ir terminando, yo quiero que me definas porque, a ver, todos sabemos que el profe Santiago es un gran director técnico, pero Santiago no tiene como públicamente un reconocimiento específico del por qué lo es. Es decir, cuando uno habla de por qué Juan Carlos Osorio es un buen técnico, uno sabe encontrar una explicación respecto a sus metodologías, en fin. Lo mismo con algunos otros técnicos, el historial de Maturana, de Rueda. En Santiago todos lo sabemos, pero vos, ¿cómo lo definís? Porque yo pensaría que es una mezcla de manejo de grupo, pero en donde predomina también como unas reglas claras, y el profe tiene, aunque es muy buena persona, al parecer tiene una mano fuerte, pero eso no ha significado que se le rompan los grupos.
¿Cómo hace? ¿Cuál es su opinión? Porque es sincero, porque es frontal. Y es difícil encontrar eso en el fútbol. Santiago es buenísimo. Vos quizás has compartido un café, Sí, una sí, copa de claro. vino con él, una cerveza, Sí, y es un tipo especial, con el cual te da gusto hablar. Pero a la hora de trabajar tiene muy claro lo que quiere y cómo lo quiere. sí. Eh, Logra que los jugadores se pongan de su lado, sin perder el respeto y sin perder la normativa. Eso es difícil. Muy difícil, pero él lo logra. Y genera un clima de trabajo muy lindo, en donde también acerca a las familias de los jugadores. Ajá. Entonces, pocas veces quizás vos sabés cómo se llama la señora de más de uno o dos jugadores. Entonces vos cuando empezás a lograr, a tener espacios donde puede compartir el jugador con su familia dentro de un espacio de camerino, está buenísimo. Está Además, buenísimo. Gastón, porque hay jugadores que tal vez no están prestos para eso. No quiero. No, son reacios, sí, Exacto. seguramente. Pero bueno, a veces todas estas cosas hacen que el jugador vea o tenga otras conductas, Sí, con sí, más sí. cuidados. Sí, sí, correcto. Y Santiago lo logró hacer. Yo lo adoro a él, estoy muy agradecido. Porque aparte conmigo fue muy claro desde un inicio. Yo había tenido un problema en diciembre del 2010, terminando el campeonato. Él se enteró de ese problema que había tenido dentro del camerino. Y a mí la primera charla que tuve con él me dijo: yo sé que te pasó esto, esto y esto, no quiero que se repita. Si te comprometés, vamos para adelante. Ningún problema, le dije. Y nunca más tuvimos un problema de nada. Y Incluso la cosa empezó con unos puntos ahí, pero se convirtió en. sí, porque él supo de lo que había pasado en un partido en Cúcuta y cosas de camerino. Sí, sí, sí. Y me lo planteó de una. Y nada, que fuimos para adelante y conectamos muy rápido. Listo. Conectamos muy rápido. Ahora, Gastón, esa misma definición Y es muy buen entrenador, es buen director técnico, cosa que a veces no van de la mano. Ajá. Puede ser muy buen entrenador y tomar malas decisiones Sí, sí, desde la sí. dirección técnica, pero por sobre todas las cosas es una excelente persona. Bien, bien, bien. Ahora esa misma definición de alguien que sé que es tu amigo personal, también mío, y es el presi de la Cuesta. Porque siendo tan joven, es un ejecutivo tan exitoso y le dio tantas cosas a Nacional, desde tu punto de vista. Primero porque está recontra capacitado. Dejamos la parte personal, Sí. porque es evidente que yo lo quiero mucho y es Sí. uno de los grandes amigos que tengo en Colombia. Pero por sobre todas las cosas, porque supo escuchar. Supo escuchar. Recién te contaba algo de Sachi en mi primer charla. La primer charla que tuve con el Presi, él me llama a la oficina, yo era capitán, y me dijo: mira, yo sé mucho empresarialmente, de parte ejecutiva, de números. Me dice: pero soy un apasionado del fútbol, no puedo jugar nunca. Decime cómo me tengo que manejar para un plantel. Tuvimos una charla de 2 horas hermosa, en donde yo le dije qué es lo que no le gusta al jugador de fútbol. Y te puedo asegurar, Pipe, nunca vi que haya fallado a eso. Y nunca le falló a un jugador de fútbol. Nunca. Es que, Gastón, esto que me estás diciendo es tan importante porque hay una Y por eso lo idea, quieren todos. hay una idea errada en la que se supone que un directivo no tiene por qué preguntarle nada a nadie, sino que se las tiene que saber, y la opinión del jugador o del hincha no tienen por qué valer. Y eso mismo que vos me estás diciendo es lo que pasó con nosotros, muchachos: qué hay que hacer y cómo se hace. Entonces, imagínate No, cómo no me se preguntó construye. cómo se hace. Me preguntó qué es lo que no tenía que hacer delante de un plantel o con un jugador. Sí, sí. Bueno, en nuestro caso sí fue así. Entonces, en esa combinación de intereses, imagínate lo que construye uno. Tantos títulos Y seguramente la misma charla que tuvo conmigo la habrá tenido con mucha más gente. Se habrá empapado de lo que era un camerino puertas adentro, porque él ya estaba en Atlético Nacional, pero desde una parte más, creo que administrativa o de veeduría, no Sí, me sí. acuerdo. Y
fue tal cual. Fue la primera charla que tuvimos, tocamos 3, 4 temas muy puntuales. Yo le di mi perspectiva, mi pensamiento a los ya 30 y pico de años, en donde te había recorrido bastante. Sí. Y le di la opinión desde lo que donde no se tenía que meter y en lo que no tenía que fallar para que el jugador de fútbol lo respete. Bueno, esa charla tuvo que haber sido por allá 2010, 11. Eso fue el 2010. Y 7 años después, es decir, a la altura de la Libertadores y todo eso, mira todo lo que se pudo haber construido gracias a ese conocimiento del Presi con vos. Gastón, muy agradecido con vos, hermano, por tu tiempo en Colombia, el cual no quiero, hermano, robarme porque es de tus amigos y de tu familia, de tus oficios, pero entonces las 2 últimas, hermano. Cambiándote un poco de frente al fútbol argentino, yo quiero saber en tu opinión por qué Dibu Martínez le quita el puesto a Franco Armani y qué valoras de Dibu Martínez de lo que el resto del mundo puede considerar que es ser un arquero, en mi opinión, con muchísima fortaleza psicológica, con mucha fuerza mental, pero para un montón de llorones o malos perdedores, o tal vez puede que su opinión sea respetable, de un jugador que realiza prácticas no tan tradicionales desde el punto de vista de lo emotivo, de lo expresivo, pero que lo terminan haciendo campeón del mundo. A ver, no es que le robó el puesto, se lo ganó. Ajá. Porque si bien Franco estaba en un buen nivel, se encontró con otro que tenía otra frescura y otra capacidad física quizás, y otro momento, un momento mejor. A veces no hay que buscarle tantas vueltas a la situación. Ajá. A veces no es que no jugás porque sos malo, no jugás porque siendo muy bueno, a veces tenés uno al lado que está mejor, y punto. No hay que buscarle mucha más explicación. Y el tiempo le dio la razón a quien tomó la decisión, que fue Scaloni. Porque el Dibu termina siendo campeón del mundo, titular, porque Franco también lo fue, figura, protagonista en cada uno de sus partidos y líder con sus convicciones. Con sus convicciones. Con lo bueno y con lo malo. Con sus atajadas del liderazgo deportivo, con su orden, con sus gritos, con su personalidad en el momento de ordenar y de levantar a un equipo. Y después tiene la otra parte que quizás es la que no termina de cerrar en el futbolero, que es esta del baile, del gesto, a veces inoportuno, y que sinceramente a mí tampoco me gusta, pero no puedo dejar de desconocer que eso a veces saca de casillas a los rivales y él saca provecho de esa situación, siendo para mí hoy está dentro de los 3 mejores porteros del mundo seguro. Bueno, bien, entonces me imagino que el Mundial lo viviste y lo sufriste y festejaste como nunca la tajada final pues con la pierna. Total. y bueno, pero esa finalmente, Gastón, es una muestra de esa argentinidad a la que yo me he referido tanto. Gastón, por último, haceme tu 11 titular con el que jugaste en Nacional. Qué difícil. El presidente ya lo sabemos, el arquero sos vos. Ahora armame ahí. El técnico Santiago Escobar. Ah, exacto, sí. No, Pipe, me la pones muy difícil. Muy difícil, porque aparte se mezcla el cariño que le tengo a muchos con el rendimiento. Claro, entonces, eso me pasa a mí. Yo te puedo decir, algún jugador que quizás no tuvo no dejó un legado en Nacional, pero que yo le tengo mucho cariño. Sí. Por ejemplo, a Lechuga. Lechuga no llegó a ganar nada en el club. Pero era un 9. Pero para mí era un 9 fantástico, de los cuales creo que no estuvo en el momento justo, indicado, con la gente que lo rodeaba. Y eso que hizo un par de golazos. Sí, hizo un par de golazos y a mí es un 9 que yo lo quería siempre en mi equipo, que te peleaba, que te cabeceaba bien, que te corría a los defensores, que metía, que no se achicaba, que tenía personalidad. Pero bueno, no logró ganar algo y se fue con las manos vacías.
vuelvo a decirte, quizás porque no encontró en el momento las sociedades exactas, pero tengo recuerdos de todos los chicos o de la mayoría de los jugadores con el cual compartimos camerino y campo de juego, pero haber disfrutado de muchos de ellos, Magnelli, Barbo, Dorlan, Jairo, el flaco Giovanni, Gio. Claro, es que jugaste con yo no me acordaba. Sí. El mismo Cardona con su inocencia, al principio, me sacaba de quicio. El mismo Berrío, como lo que contamos en el programa, con esas situaciones de pelado, de inocente. ¿Por qué te sacaba de quicio Cardona? Tenemos que hacer una hora más de programa. Bueno. Pero lo quiero mucho a Edwin, lo quiero mucho. Creo que también hemos tenido nuestros cruces, pero también hemos tenido, como lo que pasó con Orlando, palabras donde quizás uno quería ayudarlo a que no se equivoque tanto, porque veía lo que había. Me acuerdo de Dorlan que no te decía Pesuti, sino Pezuña. Pezuña. El enano ese, sí. Pero lo quiero un montón. Bueno, pero seguro está Juan Carlos como presidente y Santiago como técnico. Sí. Bueno, sí. Finalmente, Gastón, aquí le muestro a la gente algunas otras cosas tuyas, esto de entrenamiento. Estos son buzos dentro de mi museo que son muy queridos. Este es de un partido tuyo en Bogotá. 2010, no sí. Eso. Gastón, para nosotros sos muy importante porque en ese tiempo que estuviste demostraste tu liderazgo, tu capitanía, tu carácter, nos diste unos títulos, ese del 2011 es inolvidable. En los comentarios de este programa yo quiero, y después te voy a mandar, que vos y tu familia vean cómo la gente va a llegar a recordarte un cariño que de cualquier manera sé que sentís todo el tiempo en las calles. De mi parte, hermano, todo mi agradecimiento. ¿Cómo era que hasta tengo unos calzoncillos tuyos? Mirá vos. Ya eso no me entra. Búrlense de mí todo lo que quieran, pero algún día me los ofrecieron y yo dije, pase para acá, hermano, que eso lo guardo. Entonces, Gastón, yo espero que una cosa que algún día me dijiste que había permanecido en tu alma siga siendo así, es el trapo que hicimos para vos, el trapo de Gastón, que estuvo algún tiempo en la tribuna, lo tenemos muy bien guardado. Hace mucho no lo veo. Sí, hace mucho no se pone. En algún momento, Gastón, yo te decía lo emocionante que era para mí escuchar a tus hijos hablar en acento paisa. Me imagino que eso tal vez ya se perdió. Se perdió. Pero eso para mí fue una cosa muy bonita por ver que una familia argentina, cuyo jefe familiar, por así decirlo, que sos vos, pues nos dio tanto. Entonces, Gastón, muy agradecido por todo lo que nos diste, por este rato generoso en mi casa. Me has abierto las puertas de tu vida como amigo y de tu familia también, y te agradezco muchísimo, hermano. Y bueno, si querés enviarle un mensaje a la hinchada nacional, a los muchachos de la barra, a la gente en general que todavía te respeta y te recuerda, hermano. Bueno, no, el mensaje siempre es el mismo. Gracias por la invitación, la pasé bárbaro. Te felicito por el museo. No sé si algo me llevo, pero bueno, ya veremos. No creo. El mensaje siempre es el mismo. Yo soy un agradecido por cada momento que viví, por cada aprendizaje que tuve en la ciudad, en el club. La gente en general conmigo ha sido muy respetuosa, muy cariñosa, y como lo dije en algún momento de la charla, para mí el hecho de sentirme en paz porque se haya respetado, porque haya podido entrar en cada uno de los que hoy me saludan, me respetan, me reconocen, para mí es enorme. Es que es casi igual, te diría, o más que un título logrado, porque es lo que a vos te deja tranquilo. El título corona un momento deportivo de tu carrera, pero yo ya me retiré hace muchos años, y el hecho de sentir el cariño, el respeto, el saludo del hincha de Nacional, pero también del hincha del Medellín, con el cual nunca tuve problemas. Me peleaba a muerte dentro de la cancha contra ellos y contra todos, pero fuera de ella nunca tuve un problema en la ciudad con alguien que piense diferente o que sienta diferente, y para mí eso es, como te digo,
es el título más grande que atesoro y que cuido, porque los títulos después quedan en un libro, en una medalla, pero si sos mala persona perdés todo en un minuto, y eso es lo que más cuido, lo que más atesoro, y soy un agradecido a Medellín, un agradecido a Colombia y por sobre todas las cosas a Atlético Nacional y a toda su gente. Gastón, muchas gracias, hermano. Se quedaron 200 millones de temas pendientes por obvias razones de todo lo que viviste y nos diste y todo lo que a uno le gustaría hablar, pero muy agradecido con este rato acá en mi museo, en mi casa. Gracias nuevamente, hermano, por haber estado acá. Gracias, Pipe. Hey, espero que les haya gustado a todos. Un abrazo grande y nos vemos a la próxima. Chao, suerte.